La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de qué es la arteriosclerosis y cómo prevenirla con la doctora Cecilia Marecos Viana. Ella es especialista en cardiología clínica. Y vemos por favor esta placa que tenemos que nos dice lo siguiente. La arteriosclerosis es un término general que abarca diversas afecciones en las que las paredes arteriales se engrosan y pierden elasticidad. La más común es la aterosclerosis. La OMS ha reconocido que la aterosclerosis es una enfermedad epidémica preocupante en el mundo occidental, ya que sus principales manifestaciones están relacionadas con cardiopatía isquémica y las enfermedades cerebrovasculares, con una altísima tasa de morbimortalidad. Este es el tema que vamos a hablar hoy aquí en el programa y bueno, ya aprendemos, de inicio nomás ya aprendemos que arteriosclerosis es el nombre que en general, término general que abarca diversas afecciones. Y hoy vamos a hablar de aterosclerosis también, por supuesto. Con nuestra invitada, a quien saludamos, la doctora Cecilia Marecos Viana. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un placer estar con ustedes hoy acá. Bueno, un gusto tenerte, doctora. Y bueno, el tema de hoy es arteriosclerosis y cómo prevenirla. O sea, cómo prevenir todas estas enfermedades de las arterias. ¿Es fácil prevenir, doctora, o es medio complicado? Bueno, mira, Vivi, realmente para entender un poco más del tema, nosotros en nuestro organismo tenemos los vasos sanguíneos, que las arterias son las encargadas de llevar la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Entonces, en su estado natural, es decir, una arteria sana, hace que la sangre pueda llegar correctamente a los diversos órganos. En su estado natural, estas arterias son flexibles y tienen una posibilidad de distenderse y con el paso del tiempo, muchas veces por la edad o por algunas otras situaciones que nosotros le vamos añadiendo, esto se va volviendo cada vez un poco más durito, se va volviendo un poco más rígido y entonces de ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Entonces se va generando una situación de endurecimiento, crecimiento de la pared de las arterias, entonces va provocando progresivamente una disminución del flujo sanguíneo que más adelante van provocando una disfunción de ciertos órganos hasta llegar incluso a situaciones de emergencia. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hablar de este tema hoy en el programa. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta ya nos zambullimos de lleno en el tema. Volvemos ya. Bueno, ahora sí, nos metemos de lleno en nuestro tema del programa de hoy. Y en el corte yo le preguntaba a la doctora Cecilia si era una percepción mía nada más o es real el tema de que cada vez hay más gente con problemas en las arterias, es como que envejecemos más rápido. Cosas que antes solamente los viejitos tenían, ahora gente joven tiene este tipo de problema, doctora.
Así mismo es. Y es triste ver que cada vez gente más joven acude al médico no por un control, sino que ya con problemas. Y entonces nuestra parte debería ser prevenir esto. Sabemos que actualmente nuestro estilo de vida es muy difícil, es muy diferente a lo que se venía llevando años atrás, donde el estilo de vida era mucho más saludable en el sentido de que uno almorzaba en la casa, podía tomar un buen descanso, uno no se pasaba horas en el tráfico, el estrés que genera todo el trabajo, la falta de tiempo, son infinitas las cosas que hoy hacen que nuestro camioncito cada vez se vaya cargando más rápido. Entonces, gente muy joven, no hace tanto tiempo en consultorio recibí a un chico de 22 años ya con hipertensión, y eso es muy duro para nosotros los médicos, y poder contarles a ustedes también que existe cada vez más temprano problemas de salud que uno podría ir detectando temprano, incluso haciendo cosas que podría uno detener o evitar la progresión tan rápida, ¿verdad? Claro. Y este joven, por ejemplo, de 22 años, un chiquilín, en la flor de la edad, está comenzando, con presión alta. La consulta es, ¿la presión alta produce, endurece las venas y las arterias, o las venas y arterias endurecidas producen la presión alta? Es una mezcla. Cuando nosotros hablamos de arteriosclerosis, es la esclerosis, es la rigidez de las arterias, ¿verdad? Esto es un cambio que uno va teniendo progresivamente con el paso de la edad. Pero aquí también se agrega un factor que es la herencia, la parte genética, entonces que uno trae consigo, ¿verdad? Entonces, la hipertensión, el desarrollo de hipertensión hace que esto sea un factor de riesgo y sume más para la aterosclerosis. El término aterosclerosis y arteriosclerosis son términos diferentes, pero nosotros los usamos prácticamente de la misma forma porque es un tipo específico. O sea, la aterosclerosis es un tipo específico de arteriosclerosis, ¿verdad? Y es la forma más común que nosotros debemos tratar y diagnosticar temprano. Bueno, una persona, ¿qué tiene que hacer? Enseguida vamos a meternos a entender bien esto que nos dice la doctora, la diferencia entre aterosclerosis y arteriosclerosis, pero ya quiero el final del programa ahora, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para cuidar la salud de nuestras arterias? Porque siempre estamos pensando en la salud de todo, menos, no pensamos en nuestras venas, en nuestras arterias, cómo están. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué cosas le hacen bien? Bueno, realmente son varias las cosas que nosotros podemos hacer por nuestro cuerpo tratando de mejorar nuestra situación en cuanto a arterias se refiere. Uno podría mejorar esto principalmente con el estilo de vida saludable. Esto quiere decir que cuando nosotros nos alimentamos tendríamos que ir prefiriendo los alimentos saludables, los ultraprocesados, los enlatados, la comida rápida, todo va en contra nuestro. ¿Por qué? Porque va acumulándose dentro de las arterias y esto a la larga va a traer consecuencias. Lo malo de la arteriosclerosis es que uno no tiene síntomas al principio. Entonces uno es sano desde el principio hasta que llega el punto en donde el cuerpo ya no aguanta la situación y ahí de golpe uno se enferma totalmente. Entonces caemos en lo que decimos, pero ella nunca se enfermó, nunca me enfermé hasta hoy, pero es porque el cuerpo venía aguantando todo ese proceso, entonces llega un punto donde existe ese desequilibrio y ahí aparecen las complicaciones. Perfecto. Bueno, y vamos ahora entonces con nuestro primer material. Vamos a ver la diferencia entre aterosclerosis y arteriosclerosis. Aterosclerosis y arteriosclerosis obliterante. Aterosclerosis es la forma más frecuente de arteriosclerosis, caracterizada por un engrosamiento de la túnica íntima arterial con placas que contienen lípidos, grasas, principalmente el colesterol. Arteriosclerosis obliterante, una forma de arteriosclerosis específica de las arterias de las extremidades.
explícame otra vez, doctora, por favor, porque me confundo. Claro que sí, por supuesto. Bueno, como vimos en el material, realmente la aterosclerosis se va formando cuando existe una acumulación de grasa, partículas de colesterol, células musculares, un poco de calcio y otras sustancias alrededor o en la pared de la arteria. Entonces eso causa un estrechamiento que muchas veces conduce a la formación de una placa, que es una protrusión dentro de la arteria. El problema está cuando esto se accidenta, eso quiere decir cuando se rompe, entonces genera una pequeña lesión a nivel de esa arteria y las células sanguíneas van y se acumulan en ese lugar generando un pequeño coágulo, un trombo, que puede desprenderse nuevamente y generar los émbolos. Estos émbolos pueden viajar a diferentes partes del cuerpo. No solamente el corazón sufre de aterosclerosis, también sufre el cerebro, el riñón, las extremidades, como nos decía en nuestro material, y también las células del riñón. Entonces, todo el cuerpo está comprometido cuando existe aterosclerosis. Y esto, como decís vos, la persona puede tener y no siente, ¿verdad? Se está resintiendo la arteria, se está endureciendo, está engrosándose, cada vez tiene menos lugar la sangre para pasar, que eso es lo que hace el daño. Pero una persona se siente bien, come, duerme, no sé, camina, juega fútbol, aparentemente está bien, pero eso se está formando. ¿Y eso se forma por qué? Eso se debe muchas veces a situaciones, como decimos, de la edad, genético, puede ser la parte de alimentación, el estrés. Son varias las causas, ¿verdad? No existe una causa específica, son suma de causas que van generando esta situación en nuestro cuerpo. Entonces, bien que nosotros vamos aguantando todo, se va produciendo este estrechamiento y no tenemos síntomas. Ya una vez de que la obstrucción es crítica, cuando se siente a nivel de la hemodinamia, del pasaje de sangre, y cuando la sangre ya no fluye normalmente a las extremidades o a los distintos órganos, ahí es donde empiezan los síntomas. El famoso que cuando uno tiene la angina de pecho, esto está avisando de que probablemente hay una obstrucción que nosotros tenemos que ir a perseguir. Ya, perfecto. Y fumar, por ejemplo, eso también endurece, ¿verdad?, las arterias. Por supuesto, el tabaquismo es un vicio, es un hábito tóxico que uno debería dejar siempre. Uno no debería fumar, porque está demostrado que el tabaquismo es malo desde todo punto de vista para la salud. Entonces, contiene nicotina, que es un elemento altamente adictivo, que una vez que nosotros empezamos es tan difícil dejarlo, entonces uno no debería empezar luego. Entonces, instarle a todas las personas que nos escuchan a que no se dejen el tabaquismo. Y si es que uno está en el tema, si está en esa situación, intentar dejarlo. No es algo fácil, pero uno tiene que intentar. Un día a la vez, un día a la vez. Porque el tabaquismo es un hábito tóxico que genera cáncer, que genera problemas cardiovasculares, y eso está demostrado. No estamos diciendo algo porque queremos dejar nada más esto. Sí. Y cuando hablamos de tabaquismo, es tabaquismo como tabaco, como cigarrillo, y también como los vapeadores, ¿verdad? Claro, uno tiene a veces la falsa sensación de que cuando está fumando un cigarrillo electrónico no está en tabaquismo. Realmente es un tipo de tabaquismo nomás también, porque si bien no tiene tabaco, tiene otras sustancias que también producen alteraciones a nivel de las arterias y de todo el organismo realmente. Entonces no es el cigarrillo electrónico algo inofensivo. Perfecto. Bueno, vamos con este siguiente material. Qué nombres raros que hay acá. Vamos a ver. Arteriosclerosis hialina y esclerosis de la vejez. Arteriosclerosis hialina o nefroesclerosis se refiere al engrosamiento de las paredes de las arterias por depósito de material hialino, visto generalmente en pacientes con patologías renales y diabéticos. Esclerosis de la vejez, en la que se observa naturalmente una remodelación de las grandes arterias a medida que aumenta la edad,
caracterizada por rigidez arterial y que se asocia con hipertensión sistólica. Todito tenés que explicarnos, doctora, porque yo cuando escucho ya un nombre raro ya me confundo. A ver. Claro que sí, es justamente esto. Hay situaciones que nosotros no podemos controlar. La edad, el paso del tiempo es algo que nosotros no podemos controlar. Pero nosotros tenemos la posibilidad de realizar ciertas actividades que nos pueden ayudar a detener o a hacer que el envejecimiento de nuestras arterias sea un poquito más lento. Entonces, esta progresión en cuanto a la rigidez arterial, nosotros podemos hacer mediante los ejercicios, algo muy fácil de hacer, difícil por una parte porque hay falta de tiempo, sí, pero uno no tiene que buscar las excusas, uno tiene que tratar de hacer un día a la vez, como habíamos dicho. Entonces, si es que yo practico ejercicios, yo hago que mis arterias se estén elásticas, puedan distenderse todo el tiempo, entonces evito esa progresión rápida. Algunos pacientes tienen la predisposición a un envejecimiento un poco más rápido, ya por la genética mismo, y otras personas que es un poquito más lento con ellos, ¿verdad? Entonces, yo haciendo ejercicios, moviéndole a mi cuerpo, utilizando esas arterias, entonces hago que se enlentezca este proceso. ¿Por qué? Porque al moverme yo también se mueven las arterias, se dilatan, se comprimen, ellas están en movimiento también, entonces hace que no se queden quietitas ahí, estáticas, y hace que se mantengan elásticas más tiempo. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cómo prevenir todo esto? Porque ya sabemos que el paso del tiempo, lo genético, hay cosas que no podemos hacer nada, pero ¿qué tenemos que hacer? Una persona que hace mucho ejercicio, por ejemplo, ¿tiene menos posibilidades de tener esto? Así mismo, cuando yo estoy haciendo ejercicio, yo disminuyo el riesgo. ¿Por qué? Porque por el mecanismo fisiopatológico mismo, ¿verdad? Las arterias están más elásticas, están en actividad, entonces tienen menos tiempo de estar acumulando grasa y otros materiales por las paredes de las arterias. Y hablando de grasa, una dieta rica en grasa, en carnes, en grasa, en qué sé yo, ¿eso también hace que tengamos esto? Claro, cuando yo tengo una dieta alta en grasa, ya sea más alimentos procesados, eso todo va sumando, ¿verdad? Los alimentos envasados tienen alto contenido en sodio, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en el Paraguay nosotros consumimos altos niveles de sodio. No somos conscientes muchas veces, pero la sal es algo típico nuestro, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, mientras más sal, parece que tiene más sabor la comida. Y muchas veces, antes ni de probar, ya, le pones sal mismo, y después recién comes. Incluso, vos sabías, Vivi, que hay restaurantes donde se está implementando el no tener sal sobre la mesa, que me parece algo espectacular. Sí, sí. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer el pedido de sal. Y a veces, entonces, es un pequeño obstáculo. No decimos que igual no van a pedir, no, pero es un pequeño obstáculo. Claro, pues muchas veces sin pensar, ya automáticamente le pones la sal. Y si no está, no haces. Eso creo que hay en países, creo que en Argentina o en Brasil, hay una ley que dice que no se tiene que poner el salero en los restaurantes, creo. Pero acá no hay ley de eso, pero me parece muy bien que no se ponga. Y ya el que le siente que le falta, le pide al mozo que le traiga, ¿verdad? Bueno, y en la casa también tendríamos que hacer eso. Usted allá en la cocina, trae la sal, anda, bueno, y por lo menos el que se va, por lo menos ya hace ejercicio, camina. Bueno, vamos a hacer un corte y volvemos ya. Seguimos charlando con nuestra invitada, la doctora Cecilia Marecos Viana. Ella es especialista en cardiología clínica. ¿Qué estamos hablando? De la arteriosclerosis y cómo prevenirla. Primero, bueno, nos explicó qué es la arteriosclerosis, la aterosclerosis. Y ahora, bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero
para mí, por lo menos, lo más importante de todo esto es ver, bueno, cómo podemos prevenir o si ya tenemos, qué tenemos que hacer para que eso no siga avanzando y qué tipo de tratamientos tenemos acá en nuestro país. Y de eso vamos a hablar, vamos a seguir hablando, por supuesto. Pero primero veamos este material. Los factores de riesgo modificables. Los principales factores de riesgo modificables son 4: la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, el tabaquismo y la diabetes mellitus. Existen otros factores como la edad avanzada y la herencia. Tanto hombres como mujeres sufren arteriosclerosis. Bueno. Vivi, esto es lo que estábamos diciendo, sí, justamente, ¿verdad? Que existen factores de riesgo modificables y hay factores de riesgo no modificables. Entre los modificables, justamente hablamos de la hipertensión, la diabetes, el colesterol y el triglicéridos alto, el tabaquismo, son cosas que nosotros podemos modificar. Nosotros podemos hacer que esto cambie. En cambio, tenemos el otro lado donde tenemos los factores de riesgo no modificables, que nosotros no podemos detener, que son la edad, el sexo y también la herencia. ¿Por qué hablamos del sexo? También porque hay una pequeña predisposición más de los hombres para tener aterosclerosis que en las mujeres. Sí, ambos tenemos. Siendo eso. Así mismo es. Nosotras las mujeres estamos protegidas durante el periodo fértil por las hormonas. Claro. Entonces, una vez de que uno cesa ese periodo, ahí sí se equiparan ya los factores de riesgo. Ya. Perfecto, perfecto. Y, por ejemplo, una persona que es diabética o una persona que tiene presión alta, esas personas no es que están destinadas y ya sí o sí van a tener arteriosclerosis si es que se cuidan y si tienen su enfermedad o su condición controlada. No, justamente de eso se trata, de controlar la situación. Cuando un paciente es diabético y se lo diagnostica a tiempo y se trata como tiene que ser, ya sea farmacológico o con estilo de vida, entonces estos riesgos disminuyen, ¿verdad? Entonces nosotros estamos enlenteciendo todo y si lo mantenemos a raya, nosotros vamos igual que las otras personas, claro, ¿verdad? Entonces por eso es que tanto tomamos y damos hincapié a hacer el tratamiento en forma oportuna. ¿Por qué? Porque si es que yo dejo que progrese mi enfermedad, entonces estoy dando tiempo a la acumulación de todas estas sustancias dentro de las paredes de las arterias. Y cuando ya estamos en un proceso de moderado a severo, es mucho más difícil controlar. Entonces, cuando estamos en etapas tempranas, es mucho más fácil prevenirlas. Perfecto. Y, por ejemplo, una persona que está viendo el programa y dice, bueno, yo no sé si tengo o no tengo. ¿Cómo uno puede saber cómo están las arterias? Antes de sentirse mal, pero no somos tampoco así re deportistas y que comemos lechuguita y mucha verdura, No, el común de los paraguayos y las paraguayas, ¿verdad? Harina, grasa, poca verdura, actividad sedentaria. ¿Hay alguna prueba que uno se hace para ver cómo están las arterias? Bueno, realmente esto es lo complicado de la situación. ¿Por qué? Porque esta enfermedad no da síntomas en forma temprana. Ya cuando la obstrucción es importante, porque puede ser leve, moderado o severo, ya a partir de moderado muchas veces uno empieza con los síntomas. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Cuando yo, por ejemplo, hago una caminata, estoy caminando y de repente me duelen las pantorrillas, las piernas. La galleta. Entonces, la galleta. Sí, entonces yo tengo que parar. Yo tengo que parar porque me duele. Entonces, cuando paro se restituye el flujo y ahí yo puedo continuar. Esto es algo que se llama claudicación intermitente. Es algo que nosotros podemos tomar como síntoma de una afectación de las arterias de las extremidades. Entonces, esto sí podría llevar a la búsqueda de una lesión o una obstrucción. Porque hay estudios que son inocuos y hay algunos estudios que son invasivos en cuanto a la búsqueda hablamos, sí, ¿verdad? Entonces, debería estar bien justificado porque no todo es inocuo. Entonces, si nosotros vamos a ir a buscar, tiene que estar bien justificado. Claro.
Perfecto, perfecto. Bueno, y ahora vemos este otro material que habla de las posibles complicaciones. Las posibles complicaciones. La arteriosclerosis complicada puede llevar a problemas graves como enfermedad de las arterias coronarias. Estas arterias llevan sangre al corazón. Cuando se bloquean, el paciente puede sufrir una angina de pecho o un ataque cardíaco. Enfermedades de las arterias carótidas. Estas arterias llevan sangre al cerebro. Cuando se bloquean, pueden aparecer desde ataques de isquemia cerebral transitoria hasta un accidente cerebrovascular agudo o ictus. Enfermedad arterial periférica. Estas arterias están en los brazos, piernas y pelvis. Cuando se bloquean, el paciente puede sufrir adormecimiento, dolor y a veces infecciones. Cuando afecta a la aorta, favorece el desarrollo de aneurismas que pueden no dar síntomas o producir muerte súbita por rotura del aneurisma. Cuando afecta a las arterias renales, puede facilitarse el desarrollo de insuficiencia renal o aparecer hipertensión. Bueno, y este material es genial, a mí me pareció bastante interesante. ¿Por qué? Porque muestra la diferencia entre un órgano y otro en cuanto a afectación, porque puede estar en cualquier parte del cuerpo. Es bueno saber que el corazón, así como el corazón bombea sangre a todos los tejidos, el corazón también necesita su propia irrigación sanguínea. Y esta irrigación está dada por las arterias coronarias, así se llaman las arterias. Cuando se van taponando, se van obstruyendo y se van haciendo más rígidas, entonces ahí es donde aparece el infarto agudo de miocardio. Entonces, es bueno que una persona sepa de dónde viene esto, ¿verdad? Porque el corazón también necesita una irrigación y cuando esta irrigación está comprometida, aparece en la angina de pecho o la situación más grave que es el infarto. Y no solo el corazón, también hablaba de la parte cerebral. ¿Por qué? Porque puede estar afectada las arterias que están en el cuello, que son las carótidas, se van acumulando placas de grasa, entonces producen con un espasmo o alguna situación, entonces que el flujo cerebral esté disminuido y produzca un accidente cerebrovascular transitorio o un ACV propiamente dicho. Y esto es catastrófico, ¿por qué? Porque las secuelas y la mortalidad que tiene es bastante alta. También hablaba de la parte renal que puede provocar insuficiencia renal y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el riñón es el órgano encargado de filtrar todo. Sí. Si yo no tengo una buena funcionalidad renal, entonces el tratamiento se hace más complicado cuando yo tengo que someterme a estudios, cuando tengo que someterme a tratamiento farmacológico. Entonces yo necesito que mi riñón esté funcionando bien para que pueda filtrar todo eso. Y cuando existe esta arteriosclerosis, existe el riesgo de que se produzca insuficiencia renal. Perfecto. Y también decía el material adormecimiento en las piernas. Claro. Y justamente cuando se van obstruyendo y uno camina, es como si fuera que el cuerpo, la parte distal, las extremidades están pidiendo un poquito más de irrigación. Y cuando yo camino, le someto a un esfuerzo, esto se ve comprometido. Y ahí es donde aparece el dolor porque produce una isquemia, que es una falta de irrigación. Y entonces obliga al paciente a parar, que es lo que dijimos de claudicación intermitente. Y esto puede ser un síntoma temprano de que está ocurriendo algo a nivel de las arterias de los miembros. Pero eso es cuando le duele, cuando camina y le duele. Claro. Pero el material hablaba de adormecimiento. ¿Eso quiere decir que cuando estás sentado y se te duerme la pierna, hay algo que no está bien o no? No necesariamente, no necesariamente. Lo más habitual es que cuando yo estoy en movimiento, porque es una pequeña sobrecarga que yo le estoy haciendo, ¿verdad? No trata solamente del adormecimiento en reposo, sino que más bien es más específico cuando yo estoy caminando y ahí me aparece el dolor. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hacer un cortecito y a la vuelta continuamos hablando. Tenemos mucho todavía de qué hablar, que nos explique bien la doctora y sobre todo insistir en nuestro estilo de vida para no tener este tipo de problemas. Volvemos ya.
Hablando con nuestra invitada, la doctora Cecilia Marecos Viana, especialista en cardiología clínica. Y vemos, por favor, este siguiente material. Tratamiento de la arteriosclerosis. El tratamiento más habitual para esta dolencia es la toma de medicamentos que mejoren la circulación sanguínea, impidiendo así la formación de coágulos y favoreciendo que el corazón reciba el oxígeno y los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento, así como medicamentos que ayuden a reducir los niveles de colesterol en sangre. Solo en el caso de que las arterias coronarias estuviesen seriamente afectadas, sería necesaria la intervención quirúrgica. Estábamos hablando de cómo diagnosticar. Muchas veces es difícil porque los estudios que nosotros disponemos ya se deben realizar en forma justificada cuando existen síntomas, ¿verdad? Entonces, uno de ellos, una forma de ver son las ecografías, por ejemplo. Uno se hace una ecografía vascular de los miembros inferiores, entonces puede ver si hay alguna obstrucción o alguna situación que esté comprometiendo la irrigación. Otra forma, que es un poco más invasiva realmente, son los estudios angiográficos, las arteriografías, las angiografías que se realizan mediante inyección de contraste. Entonces es un procedimiento más invasivo que requiere más preparación, que uno no debería hacerse de rutina. No son estudios rutinarios, son estudios que se deben justificar con síntomas. Entonces vamos a una etapa un poco más avanzada para poder diagnosticarla, pero sí la podemos diagnosticar. Y, por ejemplo, tener varices, ¿eso tendría algo que ver con esto o no? Las varices afectan a las venas, es una insuficiencia a sí mismo, ¿verdad? Entonces, las venas son las encargadas de la sangre desoxigenada, sí. Las arterias son las encargadas de la sangre oxigenada, ¿verdad? Pero las varices hablan de una insuficiencia venosa también. Ya, perfecto. Bueno, y vemos este último material que habla de, es lo que importa, cómo prevenir. A ver. ¿Cómo prevenir la arteriosclerosis? En primer lugar, hay que llevar una vida sana, lo que significa seguir una dieta cardiovascular saludable, evitando las grasas saturadas y el exceso de calorías, hacer ejercicio físico habitualmente, eliminar el consumo de tabaco de manera total y definitiva, procurar eliminar las situaciones estresantes de la vida cotidiana o, cuando no sea posible, vivirlas con una perspectiva positiva y mínimamente autolesiva. Las personas con hipertensión arterial y o hipercolesterolemia han de seguir tratamiento. También se debe llevar un buen control de la diabetes. En los casos en los que ya han surgido manifestaciones clínicas, el médico indicará el tratamiento para cada caso individualizado. Y acá hablamos de que tenemos que visitar a los médicos, claro. Vivi, acá. ¿Por qué? Porque entonces nos pueden guiar hacia dónde tenemos que ir. Todos estos factores de riesgos son factores que nosotros podemos modificar cambiando nuestras conductas, tanto alimentarias como los hábitos tóxicos, el sobrepeso. Y a veces es tan difícil combatir el sobrepeso por todas las situaciones en las que vivimos. Pero el obeso metabólicamente sano muchas veces es una falsa ilusión.
¿Por qué? Porque la obesidad y el sobrepeso en sí son factores de riesgo que van haciendo su parte, pero lentamente. Claro, entonces es una enfermedad. Claro, así mismo, es una enfermedad y hay que tratarla, hay que tratarla. Entonces por eso hay que hacer mucho hincapié en los hábitos alimentarios, porque solamente hacer ejercicios y comer todo lo que uno quiera, comer comida rápida, tampoco es la solución. O sea, tiene que ser una combinación de cosas. Claro, pero también es bueno, en tu experiencia que vos nos cuentes, cuando se habla de cambio de estilo de vida, tampoco quiere decir de que de un día para otro vos decís, bueno, si quiero una vida saludable y lo único que vas a comer va a ser lechuga y tomate y correr y hacer ejercicio y tomar agua y nada más. No es así. El cambio, la doctora nos va a decir, ¿verdad? Pero creo yo por lo menos, el cambio puede ser gradual, ¿verdad? El cambio puede ser, no sé, bueno, comienzo con que voy a comer una ensaladita antes de la comida que se hace en mi casa. Así mismo, tienes toda la razón, Vivi. Realmente es así. Uno debería ponerse pequeñas metas, porque las metas de yo voy a comer de hoy para adelante totalmente saludable es algo muy difícil, no hacemos, un ratito. No se puede. Entonces es un día a la vez. Yo siempre digo un día a la vez. Y tratar de ir cambiando las pequeñas cosas. Lo que nosotros comemos es tan importante como la cantidad también, ¿verdad? El tener en cuenta las porciones es muy importante. Usar alguna taza, no usar los platillos muy grandes. ¿Por qué? Porque el ver un platillo muy grande y una comida adentro parece como si fuera que estamos comiendo muy poquito. Y no es así. Uno tiene que usar un plato acorde. Entonces, a la vista mismo, entonces uno ya tiene en la cabeza de su ración, ¿verdad? Claro, claro. Y también poner en el plato, de repente te vas a algún lugar, bueno, no sé si le pasa a todo el mundo, a mí me pasa eso, cuando hay bocaditos y viene el mozo o está ahí la bandeja y vos comés uno, comés otro, pues no contás cuánto comiste. Lo ideal es poner en un platito, entonces bueno, me gusta este y ya está, tu platito lleno, ¿verdad? Entonces por lo menos ya sabes. Claro, sí, totalmente, es un tip, es un muy buen tip. Entonces uno trae en un pequeño plato ya una cantidad de lo que va a comer y entonces uno se da cuenta y tiene la percepción de lo que está comiendo. Entonces si yo como, ponele 10 bocaditos, entonces hasta ahí, ¿verdad? Supuestamente o sea, ya estoy comiendo mucho. 10 bocaditos por persona es lo que se calcula cuando vos vas a tener algún evento, una recepción, 10, ¿verdad? Pero depende de tus invitados, porque hay invitados que te comen 20 y 30, ¿verdad? Bueno, pero eso es anécdota. Pero el tema es de ver esto que decís vos de las porciones, porque es real y son esos pequeños cambios que podemos hacer, tomar más agua, qué sé yo, pequeñas cosas que no es tampoco un cambio del día a la noche, pero que nos ayudan y al final lo que queremos es sentirnos bien, estar bien, que funcione bien nuestro organismo. Y son esas cosas que tenemos que hacer, doctora. Así mismo es. Yo siempre pongo, cuando, por ejemplo, una persona se va a hacer una pequeña caminata, va y hace un trotecito y llega a la casa muy cansado llega ahí, abre la heladera y ¿qué es lo que primero busca? Algo de agua. Claro. Si yo vengo del trabajo, vengo cansado, o sea, las dos situaciones hablamos de cansancio. ¿Qué es lo que abro la heladera? ¿Qué es lo que busco? Algo para comer. Quiero saciar esa ansiedad y ese cansancio, ¿verdad? Entonces son dos situaciones diferentes que llaman mucho a pensar, ¿verdad? Entonces siempre un hábito lleva al otro. Qué importante es todas estas pequeñas cositas que podemos hacer en nuestro día a día, ¿verdad? De cambiar, qué sé yo, no sé hay gente que desayuna empanadas, ¿verdad? Así fritas, en sándwich, ¿verdad? Con una gaseosa, por ejemplo. Es lo primero que recibe el organismo. Imagínate a la mañana y una empanada con una gaseosa, una bebida azucarada, y es lo primero que uno recibe. O sea, esto es malísimo para el cuerpo, es malísimo. Va propiciando un millón de situaciones de enfermedad que van a ir viniendo. Si yo te pidiera, doctora, una lista de las cosas que nos aconsejás dejar o comer menos o de lo que es más nocivo.
Bueno, lo primero que yo le sacaría son los panificados, las masas ultraprocesadas, los que son de panadería, los dulces, que son muy ricos realmente, pero que no nos convienen, no nos convienen. Son las masas que tienen más carbohidratos, los fideos, las papas fritas, son los ultraprocesados como el pancho, el chorizo, todos los embutidos, las pastas que ya dijimos también, la sal, las bebidas azucaradas, que aportan muchas calorías, muchos carbohidratos también y sustancias que no son buenas para el cuerpo. Y reemplazando de a poco. Justamente nosotros hablamos en cardiología, en la medicina en general, de una dieta que es la dieta mediterránea. Esta dieta mediterránea es una dieta muy interesante porque en la antigüedad, ¿verdad? Las personas se daban cuenta que en los países del Mediterráneo, todos los países que bordean el mar Mediterráneo, tenían menos enfermedades cardiovasculares que en los Estados Unidos, por ejemplo. Y después se fue estudiando y se fue viendo que era de acuerdo a la alimentación, por la alimentación que ellos hacían, que era más rica en verduras, en aceites de oliva, que ellos utilizan muchísimo, las semillas, que nosotros no estamos tan acostumbrados, pero de a poco parece que va entrando también en nuestro medio, ¿verdad? Las semillas, todo lo que tenga que ver con los integrales, los cereales. Entonces, todo eso que va haciendo el pescado, ellos utilizan muchos mariscos, lentejas, muchas legumbres. Entonces, ellos van restando a la parte de carne y las grasas y utilizan de esta manera su alimentación. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte y volvemos enseguidita. Muy bien, continuamos y en esta última parte vamos con las preguntas que ustedes están enviando a través de las redes sociales para nuestra invitada. Vamos con esa primera consulta, por favor. ¿La obesidad o la diabetes puede influir en la aparición o en la evolución de la arteriosclerosis? A la pregunta le damos un sí. Claro que sí, es uno de los principales factores de riesgo. El sobrepeso, la obesidad y la diabetes son aliados de la aterosclerosis. Entonces, si yo estoy con sobrepeso, yo estoy poniendo una parte de mí para que se produzca esa placa y esa acumulación de grasa. Si yo tengo una diabetes y no la estoy controlando como debe ser, con estudios y con tratamiento farmacológico que se requiere para estos casos, entonces yo también estoy propiciando la formación de ateromas, de placas dentro de mis arterias. Perfecto. Vamos con otra consultita. A ver, por favor. ¿Se puede revertir la arteriosclerosis si se diagnostica en su etapa inicial? Claro. Esto es lo que nosotros decimos, que nosotros necesitamos llegar a tiempo para evitar que esto progrese. Yo puedo poner de mi parte y hacer que esto no progrese, entonces hacer que cada vez yo tenga una menor probabilidad de desarrollar las enfermedades. No es 100% definitivamente, pero yo puedo agregar y hacer muchísimo para que esto no ocurra. Entonces, mi aporte a mi salud es muy importante. Perfecto. Vamos con la tercera pregunta. A ver. ¿Qué cuidados debe tener una mujer embarazada con hipertensión y antecedentes familiares de arteriosclerosis? Las mujeres embarazadas son un mundo. ¿Por qué? Porque uno debería
incluso si tiene factores de riesgo, planear un embarazo. Muchas veces no es posible, pero si uno está en posición de querer tener un hijo y está planeando embarazarse, sería muy bueno que uno se empiece a cuidar mucho antes del embarazo. ¿Por qué? Porque esto es bueno tanto para el niño, para el bebé y para la madre, para evitar estas complicaciones. Si yo ya sé que tengo en mi familia antecedentes de preeclampsia, hipertensión durante el embarazo, entonces tengo que hacer un chequeo previo. Si estoy en sobrepeso, debería bajar un poco. Si es que mi alimentación es un poco alta en calorías, o si yo puedo hacer algo al respecto, yo tengo que hacerlo antes. Muchas veces tenemos la idea de que una embarazada debe comer por 2. Esto no es así. Yo tengo que comer por 1, pero bien, bien. Esto quiere decir saludable, utilizar muchas frutas, verduras, para tratar de pasar esa ansiedad, porque de que ocurre, esto ocurre, claro, ¿verdad? Entonces, si es que yo tengo antecedentes, debo que trabajar en esos factores que yo puedo modificar. Perfecto. ¿Tenemos tiempo? Una última consulta. Vamos, por favor. Si se tienen antecedentes familiares de arteriosclerosis con hábitos saludables, ¿se puede evitar padecerla? Sí, podemos evitar esto. De hecho, que existe una carga genética que es la que estuvimos mencionando, que nosotros no podemos modificar, pero sí existen todos otros ciertos factores que nosotros sí podemos modificar. Entonces podemos evitar que progrese la enfermedad y entonces nosotros estamos cuidándonos nosotros mismos, haciendo que esto realmente no cause los problemas de salud, tanto nosotros que estamos queriendo prevenir. Claro. Perfecto. Bueno, con esto terminamos todas las consultas y todo. Doctora, ¿vos atendés en consultorio privado o atendés también en la parte pública? Yo estoy en el Hospital Central del IPS, ahí estoy en la parte de cardiología haciendo consultorio y también en la parte de unidad coronaria. Y nos dedicamos nosotros los cardiólogos a hacer estudios de imagen, justamente la ecocardiografía, la ergometría, electrocardiograma, que son parte de un chequeo cardiovascular, ¿verdad? Te queremos agradecer la presencia, muchísimas gracias, nos explicaste súper bien y te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias, Vivi, muchas gracias a tu audiencia, es un placer estar acá con ustedes. Realmente. Muchas gracias. Y nosotros también nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.